Qué bendición estar con ustedes de nuevo. Les saluda Silas Israel Martínez, Boca Negra. Gracias por su humildad en acompañarme y escuchar el mensaje que el Señor puso en mi corazón para compartir con usted. Voy a abordar, he titulado este pequeño mensaje: ¿qué parte de yo estoy contigo tú no has entendido? Viniendo esto del Señor Jesús, ¿qué parte del yo estoy contigo no habéis entendido? Y usted va a tomar sentido de esa expresión, del tema, conforme avanzamos a través del contenido en este pequeño estudio. Gloria al Señor. Digo, un estudio es pequeño, corto, digamos, en este corto estudio. Quiero comenzar leyendo la palabra de Dios en Génesis. El libro de Génesis es el primer libro, si usted es un nuevo cristiano, en su Biblia, el primer libro es llamado el Génesis. Está dividido en capítulos, que son secciones grandes, en versos, que son secciones más pequeñas. Vamos a iniciar en el Génesis, el primer libro, en el capítulo 26. Al inicio vamos a ver los 5 primeros versos, los 5 primeros párrafos dentro del capítulo 26, y dice así la palabra del Señor. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Verso 3. Reside en esa tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Eso está en el capítulo 17 del Génesis. Multiplicaré, verso 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza. Oiga bien eso. Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Vamos a ver brevemente algunos detalles pequeños que no podemos dejar pasar por alto en esta escritura. Bueno, fíjese usted, dice: yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia en todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Fíjese pues, Abraham recibió bajo juramento, en el juramento del Señor, que juró por sí mismo, desde que no hay nadie por el cual él pueda jurar, ¿verdad?, más que él, que es altísimo, nadie arriba de él. Y le prometió a Abraham tener una descendencia como las estrellas del cielo, incontable. La multiplicación, la fertilidad es considerada una bendición sublime en el pensamiento bíblico. Muchos milenios han pasado y ahora en día hay muchas personas que consideran la fertilidad un problema, ¿verdad?, cuando consideran esto en relación a el presupuesto que debe tener para mantener una familia. Sin embargo, en aquel tiempo era considerado, y todavía hoy en Israel es considerado, una extrema, sublime bendición el tener hijos. Yo le doy gracias a Dios por mis hijos y mis hijas. Y por eso es que el judío tiene mucha reserva, ¿verdad?, en relación a los métodos de control natal. También los jóvenes son instruidos a su temprana edad a no practicar la autosatisfacción. Por favor,
debido a cualquier menor que esté en la audiencia, usted como adulto interprete esa expresión y explícala a sus hijos de una manera correcta en su tiempo. La autosatisfacción es prohibida. Si usted se recuerda en la palabra de Dios en Génesis también, en el capítulo 38, cuando habla de que Yehuda, ¿verdad?, se apartó de sus hermanos y tuvo un problema, pues la cosa está en que hubo un varón allí que no quiso, se rehusó a levantar simiente para su hermano que había fallecido, y él vertía en tierra en lugar de hacer el uso natural de aquella acción, y por maldición, por juicio divino, por haber desperdiciado, por haber despreciado y menospreciado la virtud de la vida y derramarla en el piso, murió, perdió la vida. Por lo tanto, de ahí viene la enseñanza y el cuidado en el mundo hebreo acerca de la prohibición total de la autosatisfacción, porque se considera esa semilla como una bendición de Dios para la preservación de la especie. Entonces es prohibido. Bien, verso 3 en Génesis 26. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo quiero que usted mantenga su mente en esa expresión. Estaré contigo. Esto es futuro, ¿correcto? Le voy a explicar por qué. Es importante entender esto. En el Antiguo Testamento, siempre que usted ve, la promesa del Señor fue: estaré contigo en un futuro. Porque antes de que Dios cumpliera esa maravillosa forma de permanecer al lado de alguien y luchar batallas con él y por él, como Israel, ¿verdad? Jacob, que dice que luchó con Dios y con los hombres y venció. Muchos muy inadecuadamente escriben ahí contra Dios y contra los hombres, ¿verdad? Eso es incorrecto. Dice con Dios y con los hombres. En otras palabras, bien, y esto no sé, lo quiero decir, en todos los estudios, siempre que encuentro un momento de darle a usted expresiones correctas, interpretación correcta de la escritura, que yo he escuchado, así lo va a interpretar, lo hago. Entonces ahí dice Israel, o Jacob, ¿verdad? Se convirtió su nombre a Israel, porque él luchó con Dios y con los hombres y venció. ¿Cuál es el significado de esa expresión? En otras palabras, él luchó en muchas guerras, en muchos conflictos, con Dios como su aliado, como su aliado también, ¿verdad? Muy antropomórficamente, aliado, con Dios como su aliado y venció, pero también con los hombres como sus aliados y venció. En otras palabras, sus alianzas siempre fueron bendecidas y eficaces, victoriosas para Jacob, Israel, el nombre Israel. Bien, siempre que usted ve esa promesa del Señor, yo estaré contigo, y lo puede ver usted a través de la escritura, lo puede ver, por ejemplo, si usted va a, permítame, vamos a ver, aquí le quiero dar unos versos, y lo voy a escribir en la pantalla también para que usted los comparta, los pueda buscar después. Fíjese que, por ejemplo, si usted viaja a los otros referencias en la escritura, le voy a dar ahorita los versos, ¿verdad? En Génesis, ¿verdad?, hay mucha palabra. Isaac le dijo en el 26:3: yo estaré contigo y te bendeciré. Estaré. Si usted va con Jacob, que es el segundo varón que Dios habla en estos términos, le dice en el 31, capítulo 31 y verso 3, entonces el Señor dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. En tercera instancia fue Moisés, cuando Moisés fue llamado allá en el evento de la zarza ardiente, ¿verdad? Y que le dijo Moisés: sí, pero yo quién soy. Y el Señor le dio una sola respuesta, le dijo: yo estaré contigo, ¿verdad? Punto. Yo estaré. Pero fíjese, todas las ofertas de presencia del Eterno, de Dios, de nuestro Señor, en el Antiguo Testamento siempre fueron a tiempo futuro. Yo estaré contigo. Ahorita le explico por qué.
Luego la cuarta instancia es Josué. En Josué 1:9, ¿qué dice? Dice, esfuérzate, ¿verdad? Y sé valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque yo, dice el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Y la siguiente instancia, la instancia número 5, fue con Gedeón, allá en Jueces, capítulo 6, verso 16. El Señor le dijo a Gedeón, ¿verdad? Un guerrero, si usted quiere leer la historia de Gedeón, hágalo, ahí está en los Jueces. Dice, ciertamente, el Señor dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Entonces, siempre la situación está en que la promesa de Dios en el Antiguo Testamento siempre fue puesta en un futuro. Estaré contigo. Le enviaba a alguien a una misión, luego le decía, yo voy a estar contigo, no te preocupes, yo voy a ir contigo. ¿Ok? Al final de este estudio, usted va a ver por qué mi insistencia en que entienda usted el tiempo gramatical que es usado en el Antiguo Testamento con la promesa del Señor de su presencia, yo estaré contigo. También me parece tan interesante el estatuto acerca de Abraham. Dice, porque Abraham, tu padre, ¿verdad? ¿Cómo es que dice ahí? Obedeció, dice, en el 18, dice en el 17, a ver, 17, 18, permítame, porque quiero ver esto está bien interesante, ¿no? Ok, ahí está. Mire usted. Reside en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré, estaré. ¿Por qué? Le dice, ¿verdad? Porque Abraham, oiga bien, en el 5, y yo no quiero pasar la oportunidad de discutir este pequeño tesoro de enseñanza, no desviando del tema principal, pero es importante. Cuando usted viaja, ¿verdad? Cuando usted va en un viaje, en un barco, un crucero, o en un avión, o en una carreta con bueyes, en un asno, en una bicicleta, en una moto, un carro, cualquier automóvil, cualquiera que sea su posibilidad, es lo mismo. Siempre usted va en un viaje, va disfrutando el paisaje, mira muchas cosas que son parte después de las memorias de su viaje, de ahí toma fotografías de esto, de lo otro, son diferentes facetas del medio ambiente que usted disfruta para el viaje. Igual es en el estudio de la palabra, uno va en un camino, en un tema, pero hay cosas lindas que se ven en el camino. Y una de esas es esta, mire qué interesante, dice en el 5, y no había pensado en eso ahorita hasta ahora, porque Abraham me obedeció, está hablando de quién, de Abraham, ¿verdad? Abraham, ¿ok? Está hablando con Isaac, porque Abraham me obedeció y guardó, oiga bien esa lista de cosas, dice, guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, la pregunta que yo me hago acá es ¿cómo Abraham? Pero si ustedes tienen una mente analítica en la palabra de Dios cuando estudia y no solo lee como leer un periódico, ¿verdad? Se va a dar cuenta que aquí aparentemente hay una incongruencia. ¿Por qué? Porque la Torá, que es uno de los que menciona ahí cuando él dice mi ordenanza, mis leyes al final, mis leyes, está hablando de la Torá, ¿verdad? Hay muchas secciones en la ley judía, la Torá, el halajá, el mishpatim, hay muchas. Por eso es un gran error cuando alguien no se da cuenta cuando en la palabra de Dios menciona la palabra ley, porque en el Nuevo Testamento, por ejemplo, la única palabra a la que fueron rendidas todas estas secciones de la ley judía es ley. Cuando Jesucristo dijo, y yo no vine a abolir la ley, escribieron, ¿verdad? Sino a cumplirla. Entonces ahí usted diría, pero hombre, si él vino a predicar un evangelio por gracia, ¿cómo va a venir a decir que tenemos que cumplir la ley de Moisés? Error de traducción. Jesucristo no dijo la ley, él dijo, vine a cumplir la Torah. Y eso es muy diferente. En una enseñanza diferente tendremos que abordar esto para que se entienda. Pero en fin, fíjese usted pues, Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Fíjese usted que, por ejemplo, las leyes, el mishpatim que menciona ahí, los 10 mandamientos que le llamamos nosotros, ¿verdad? Mis mandamientos, los 10 mandamientos, las 10 palabras, dice en el original. Esas secciones de instrucción fueron escritas en el tiempo de Moisés, ya me entendió. Entonces, si usted piensa analíticamente, dirá, entonces, ¿cómo Abraham fue capaz de obedecer lo que Moisés recibió como 1400 años después? Porque el tiempo de Abraham fue como 1100, 1200 años antes del tiempo de Moisés, cuando él recibió todo esto en el monte Sinaí.
¿Cómo fue entonces que Abraham, aquí la palabra dice que Abraham fue capaz de obedecer todas esas cosas que fueron recibidas por Moisés, en el tiempo de Moisés? ¿Cómo es esto posible? Para entender eso tenemos que entender algo muy importante, ¿verdad? Según el entendimiento judío, hermanos, la palabra, ¿verdad? La Torah, que es la enseñanza. Torah quiere decir siempre vertir algo, ¿verdad? Instrucción se traduce, pero es como la acción implícita en la Torah. Permítanme. Perdón, disculpen. Esto le dice que es en vivo, ¿verdad? Es en edición. La Torah, que comprende la instrucción, ¿verdad? Quiere decir vertir algo. Eso es lo que se entiende con la expresión Torah, vertir algo sobre algo. Se vierte la enseñanza del Señor sobre su pueblo. Según los grandes pensadores judíos, que fueron los que escribieron todo esto, ¿verdad? Moisés recibió todo esto. Ellos dicen que la Torah fue escrita desde antes de la creación del mundo, del universo, dice, Olam, ¿verdad? Antes de la creación del universo, la Torah fue escrita por Dios. Dice que fue escrita, y así lo expresa, ¿verdad? Espiritualmente, simbólicamente, dice que fue escrita con letras de fuego negro, en material, en pergaminos de fuego blanco. La expresión, porque usted tendrá que entender que en aquel entonces el idioma era muy limitado, estaba en sus etapas prístinas de evolución gramatical, ¿verdad? De evolución lingüística, y no se podía expresar ciertas cosas. Entonces, lo que ellos querían decir es, probablemente es, por ejemplo, si usted con un artefacto, con una punta caliente, usted escribe, traza dibujos sobre algo de cuero, por ejemplo, ¿verdad? Blanco, que es entonces un pergamino, lo que se escribe queda marcado negro porque se carboniza, ¿verdad? Se quema. Entonces los trazos se convierten en negro, y eso decía con fuego negro en el pergamino blanco. Dice que fue escrito antes de la creación del universo. O sea, la Torah no viene de Moisés, según se entiende en el pensamiento judío. Entonces se cree que la Torah fue dada a Moisés. Él la entregó, la escribió primero, ¿verdad? La escribió primero. Y luego la entregó a las generaciones por venir. Moisés la recibió, déjenme ver si puedo recordar esta forma en que lo describe el pensamiento judío. Sí, Moisés la recibió en el Sinaí, la transmitió a Josué a los ancianos, y luego los ancianos a los profetas y a los rabinos, y luego la gran asamblea, ¿verdad? La gran asamblea fue después de los profetas. De acuerdo a la tradición judaica, cuando se refiere a la gran asamblea, está hablando de aquel tiempo en que Esdras, ¿verdad? Ezra, es en hebreo. Ezra quiere decir el judío de judíos, el más patriota, ¿verdad? Ezra. Él fue ordenado por el rey Josías para que escribiera un compendio, un sumario de los 4 libros de Moisés. Y eso fue lo que creó el Devarim, lo que conocemos como el Deuteronomio. La Torah originalmente eran solamente 4 rollos. Bereshit, Shemot, Vayikra y Bamidbar, que sería en español Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Bereshit, Shemot, Vayikra y Bamidbar. Esos fueron los 4 originales libros de Moisés. El 5.º libro, el que formó ya el Pentateuco, pues la Torah son 4, luego el Pentateuco que lo agregó en el tiempo de Esdras y Nehemías, es lo que los judíos reconocen como la gran asamblea. Y dicen que Esdras fue capaz de validar la Torah en el Pentateuco. Y ahí ellos agregaron un montón de cosas, ¿verdad? Entonces Jesucristo, cuando dijo, vine a cumplir la Torah, él se refirió a lo que originalmente fue dado a Moisés, luego a Josué, a los ancianos, a la gran asamblea, a los rabinos y a nosotros hoy en día. No, ¿verdad? Jesucristo no hablaba de todo ese gran aparato de tradiciones. Nosotros no seguimos esas leyes porque esas leyes no fueron dadas por Dios a nuestro tiempo. No queremos
menospreciar el tiempo que el judío recibió todo este tipo de escritura y enseñanza, pero queremos aclarar que nosotros creemos que la salvación es solamente a través de Jesucristo. No hay ningún otro Salvador, ningún otro mediador, ni la Virgen la que sea, ni el San lo que sea. La palabra de Dios muestra que hay un solo camino a Dios. No como algunos enseñan, dicen, hay muchos caminos y todos llevan a Dios. Mentira. Solo hay un camino y es Jesucristo viviendo en santidad. Él es el único camino al cielo. Amén. Entonces, en ese entonces, ¿verdad? Originalmente Dios, según los rabinos, escribió la Torá, ¿verdad? Antes de la creación del universo. Por eso dice que Abraham fue capaz de obedecer la Torá antes de que Moisés la pudiera escribir. ¿Me entiende? Por eso es que dice así. Qué bendición, ¿verdad? Porque si usted no tiene ese conocimiento, hermano, se puede confundir, ¿verdad? Y se queda usted pensando, pero ¿cómo fue capaz Abraham en su tiempo, 1000 y pico de años antes de Moisés, obedecer la Torá? Porque las enseñanzas, la Torá, la instrucción del Eterno, viene del principio antes de la creación del universo. Él ha sido, fue, es y será por los siglos. Entonces, de una u otra forma, Dios tuvo la gran misericordia de manifestarse en diferentes dispensaciones a sus hijos. Abraham en su tiempo tuvo la oportunidad de una dispensación y fue juzgado de acuerdo a esa dispensación. Moisés y el pueblo en su tiempo fueron también evaluados de acuerdo a la dispensación de la ley. Y nosotros, por la bendita gracia de Dios, somos libres y adoramos con la libertad que encontramos en Cristo Jesús. Yo siempre soy claro en esto porque tengo muchos detractores, ¿verdad? Como muchas de ustedes lo tienen. Y cuando yo digo algo, están tratando de encontrar una expresión que ellos consideran estuvo incorrecta, ¿verdad? Me han acusado de judaísta, ¿verdad? De que yo enseño la ley. Yo no sé de dónde sacaron eso, ¿verdad? Pero quizás en su afán. Mire, si a usted le pasa eso, déjeme decirlo. Muchas personas cuando no encuentran una manera correcta y justa de buscar ser como usted, porque el que habla de usted es porque le envidia, hermano. Mire, amén. Eso no se preocupe, mire. Entonces, mucha gente como no tiene las herramientas ni el conocimiento para hacer las cosas que usted hace, como le dijeron a Jesús, ¿verdad? En Marcos, ¿verdad? 6. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Si es el hijo del carpintero, su propia gente criticándolo. No hay profeta sin reconocimiento más que aquel en su propia tierra. Fíjese cómo son las cosas. No se preocupe por eso, pero en fin, sí, he recibido muchos anónimos, ¿verdad? Y he escuchado ahí, la gente me envía mensajes, mire hermano, mire lo que publicó fulano. Y yo a ver, que mire nomás. Entendió mal, ¿verdad? A propósito o inadvertidamente, pero entendió mal. En fin, la palabra de Dios es hermosa, es clara y nos enseña que vivimos con la gran oportunidad de alcanzar la salvación a través de Jesucristo. Amén. Entonces sí entendió usted, ¿verdad? Lo que significa eso. ¿Por qué dice que Abraham obedeció la Torá y los mandamientos y los preceptos aún antes de que Moisés existiera? Porque él en su propio tiempo tuvo la oportunidad de parte de Dios de recibir una dispensación en la cual fue fiel. Por eso dice, cada quien es evaluado de acuerdo a su generación. Noé dice, ¿verdad? Noé fue encontrado justo en su generación. Dios no es injusto, no le va a evaluar a usted con los estándares que evaluó al pueblo de Israel. Eso sería totalmente absurdo porque la experiencia social hoy es diferente. Y esto es una prueba científica de que nosotros no vivimos bajo la ley. Por muchas razones, ¿verdad? La experiencia social en aquel entonces hizo que Moisés escribiera también el Mishpatim. El Mishpatim, esa serie de estatutos y instrucciones, reglas sociales que están ahí en Éxodo 20, del 17 en adelante. La vida social de Israel mientras vivieron en el desierto, mientras fueron ahí en el desierto. Entonces, sería absurdo que nosotros fuéramos también evaluados de acuerdo a los estatutos del Mishpatim, cuando vivimos en una generación diferente, con experiencia social diferente.
Entonces es hermoso, ¿verdad? Y nos ama tanto. Por eso Noé fue evaluado y encontrado justo en su generación. Usted es evaluado hoy en su generación. Por eso no juzgue el sacrificio de su hermano, porque Dios juzga a cada quien de acuerdo a su relación con él. Qué hermoso eso, ¿verdad? Por eso no somos practicantes de la ley. Aquellos que equivocadamente, que son judaizantes, ¿verdad?, a los que esperamos un día alcanzar con la palabra y que pueda quitar la venda de los ojos, ¿verdad? Porque eso no es ni científicamente, ni históricamente, ni bíblicamente correcto, ¿ok? Que vienen a empezar a practicar ceremonia judaica. Primero, ni siquiera eso es étnicamente correcto, porque nosotros aquí en este continente, en este lado de la piscina, ¿verdad?, del océano, tenemos diferentes ideas. Así que no tiene que andarse amarrando, mucho menos circuncidarse, ¿verdad?, mutilarse el cuerpo. Eso no es de Dios, hermano. Eso no es para usted. En Cristo Jesús somos libres, hermosamente libres, y su gracia nos trae al trono de alabanza y adoración, siendo nosotros mismos el templo viviente. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, qué interesante cómo en el Antiguo Testamento, retomamos para concluir, la palabra nos dice, y vea usted, siempre que esto ocurrió, la promesa de Dios de estar con un pueblo, con una persona, con un individuo, lo hizo en forma futura. Dijo, yo estaré contigo. Ahora, yo quiero llevarle a usted a un lugar diferente. Quiero que piense en este instante el concepto mismo vertido de los labios de Jesucristo. Para esto, sencillamente vamos a ir a Mateo, capítulo 28, ¿verdad? 28 al final, 28, 20. Yo creo que sí, ahí está. Muy bien, vamos a leer ahí. Quiero que note usted ahora la expresión y cómo Jesucristo cambia esa promesa. ¿Se recuerda? Abraham, yo estaré contigo. Isaac, yo estaré contigo. Moisés, Jacob, yo estaré contigo. Josué, yo estaré contigo. Gedeón, yo estaré contigo. Ahora miren lo que Jesucristo nos dice a nosotros. Y yo espero que usted pueda entender y abrir su espíritu en el corazón para entender esta verdad absoluta de la presencia del Señor en nuestras vidas, en nuestro tiempo. Que allá fue Shekinah, aquí es Jesucristo. Mire pues, Mateo capítulo 28, verso 20, lo voy a leer. Enseñándole, dice, a guardar todo, este es Jesucristo hablando, al momento de ascender a los cielos, todo lo que les he mandado, y recuerden. Él, antes de darnos la promesa y explicar y dar el estatuto perfecto de su poder, su presencia en nuestros días, en nuestras vidas, Él dice, recuerden. No se les olvide, anótelo. Si hubiera visto esto en nuestro tiempo, ¿verdad? Póngalo en su tablet, ¿verdad? Escríbalo en su tablet, agrégalo en su libro de notas. Ahí en el celular, por favor, no se le olvide marcarlo como favorito esta enseñanza para que recuerde, llamar, ¿verdad? Recuerde, dice. Y yo, oiga bien esto, en el antiguo pacto, yo ciertamente estaré contigo. Mire cómo dice Jesucristo hoy para usted, dice, y recuerden, yo estoy con ustedes. Y la segunda parte es el complemento más grande de esta promesa que usted puede escuchar, porque en aquel tiempo, la promesa de estar con alguien, yo estaré contigo, estaba hablando ¿qué? De una situación temporal, en esta guerra, en este viaje, en tu conquista de Canaán, en tu conquista de esta tierra, etcétera, etcétera. Eran épocas y eventos temporales en cierto momento, en cierta época de su tiempo. Yo estaré contigo en esta misión. Pero a nosotros hoy en día el Señor no nos dice, estaré contigo en esta misión. Dice, estoy con vosotros, primero, todos los días. ¡Wow!
Eso es hermoso. A mí me da goosebumps, se llama eso. Se me eriza el cuerpo de emoción en saber que yo soy recipiente de algo mucho mayor que el mundo antiguo, en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, el Mishpatim, el Halakha, el Talmud y todo aquello, solamente fue una sombra nada más, un reflejo, ¿verdad? Si se para frente al sol o frente a una fuente de luz, la sombra está allí en el suelo o reflejada en una superficie detrás de usted, pero esa sombra no tiene vida, esa sombra es un reflejo. Si alguien llega y le pega a la sombra, ¿verdad? No le va a pasar nada porque no tiene ninguna representación real del que proyecta la sombra, del que produce la sombra, que es usted, ¿verdad? Es igual. Todos los días yo estoy con ustedes, todos los días. No como el antiguo pacto, que lo decía siempre en futuro: yo estaré con ustedes, yo estaré contigo en esta misión. Ciertamente yo estaré contigo, le dijo Moisés. Y a usted y a mí hoy nos dice: yo estoy con ustedes, recuérdese, estoy con ustedes todos los días. Y aquí es lo más hermoso: y hasta el fin del mundo. Yo me emociono muy rápido. Cuando escucho estas cosas del Señor, porque ¿sabe qué? Yo soy recipiente de esa promesa, y usted también. ¿Cómo se obtiene esa promesa? Primero con fe. Cualquiera que sea el momento, mire, el Señor Jesucristo está con nosotros. Hoy, mañana, el año entrante, todos los días, todos los años, hasta el fin de los tiempos. Y la ventaja de que Él está con nosotros es que Él es. Yo quiero compartir con ustedes algo muy hermoso en la palabra de Dios. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 dice desde el verso 4 en adelante: ciertamente llevó Él, Jesucristo, ahí está hablando de Jesús, nuestro Mesías, no del que esperan nuestros hermanos judíos o quienes equivocadamente abrazaron el judaísmo, ¿verdad? El Mesías que ellos esperan. Si usted es judaísta, lo siento mucho, va a tener que esperar hasta el año 6000 en el calendario judío para que su Mesías venga, para que pague la promesa que dice aquí, tener un Mesías, un Jesucristo que está hoy, Yahoshua, Yahweh salvación, que está con usted hoy, todos los días hasta el fin del mundo. Va a tener que esperar hasta el 6000. Ahorita estamos en el año 5779, por ahí 80, algo así, en el calendario judío. O sea que faltan aproximadamente unos 200 años más, ¿verdad? 280 años más, no sé, por ahí. Aquí habla de nuestro Mesías, el único, el Mesías. Ciertamente llevó Él, Jesucristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que merecíamos, ¿verdad?, de nuestra paz fue sobre Él. Y oiga bien esto: y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. La promesa del Señor hoy en día no es como en el tiempo antiguo, futuro, que estaba sujeto a ciertas cosas. Hoy, el único requisito para gozar de esa presencia del Señor activa, viva, cada día de nuestras vidas, por todos los tiempos, el único requisito es aceptar a Jesucristo como tu Salvador y Señor. Muchos de ustedes que escuchan este mensaje están pasando por situaciones difíciles. Quizás algunos de ustedes han sido afectados directamente por un mal que circula por ahí. Yo quiero decirle que no debemos buscar culpables.
Esto no es una maldición que porque usted hizo algo, que porque su papá hizo algo, que porque el presidente hizo algo, que porque esto lo... No, no, no. Son cosas que han de ocurrir. Está escrito. Está escrito. Tribulaciones, angustias, pestes. Eso está escrito y siempre va a ocurrir. La Biblia nos advierte de estar preparados para entender cómo comportarnos y cómo conducirnos en esos momentos. Tal vez usted está sufriendo personalmente en carne propia este mal. Yo quiero invitarle, si usted ya es hijo de Dios, ya hizo una profesión de fe, quiero invitarle, quiero recordarle, como dijo Jesucristo en Mateo 28:20, recuérdese, Él está con usted hoy. No le dice, voy a estar contigo. No, no, estoy con vosotros todos los días y hasta el fin de los tiempos. ¿Qué tenemos que hacer? Si usted no conoce todavía y no ha reconocido a Jesucristo como su Salvador, quizá esta sea una gran oportunidad. Yo voy a darle una oportunidad a usted, si no conoce al Señor Jesús, para que tome esos pasos precisos y necesarios para poder disfrutar de esa promesa, la sanación divina, la presencia de Jesucristo y todo el ejército celestial en su vida, las promesas. Quiero invitarlo a que crea primeramente, luego haga memoria de su vida anterior. Yo sé que si usted hace memoria, sabe que han habido cosas incorrectas que usted ha hecho. Quizás el año pasado, la semana pasada, esta tarde, esta mañana, yo no sé. Usted lo sabe. Y el Espíritu está redarguyendo, está haciéndoselo ver dentro de usted. Arrepiéntase de todo aquel mal que usted ha provocado, ha producido o ha experimentado, ha vivido. Arrepiéntase de eso. El tercer paso que usted tiene que hacer es confesar sus pecados delante del Señor. Y entonces Él va a obrar misericordiosamente, perdonar sus pecados y sanar su tierra. Si mi pueblo se humillare, dice el Señor, y clamare, yo oiré, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Voy a hacer una oración. Si usted es un hijo de Dios, cierre sus ojos. Si usted no conoce al Señor Jesucristo como Salvador, cierre sus ojos, incline su rostro. Voy a hacer una oración y con esto vamos a concluir este momento de estudio. Él está con nosotros, Jesucristo. No está prometiendo que Él va a estar, Él está aquí. Todo lo que tiene que hacer usted es aceptarlo. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu paz, por tu gozo, por tu salvación. Gracias porque en este momento hay muchos que están con sus rostros inclinados. Algunos ya te conocen y quieren humillarse delante de ti y clamar por misericordia. Sana nuestra tierra, Señor. Algunos que tal vez no son todavía salvos, esta es su oportunidad y están en este momento con sus ojos cerrados, en humillación, en reverencia. Te piden perdón, Señor. Están arrepentidos de su vida anterior y quieren que los perdones para ser recipientes de esa gran promesa tuya que estás hoy. No estarás, estás hoy con nosotros y todos los días hasta el fin de los tiempos. Gracias, Señor, por aceptarnos como tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración conmigo, bienvenido al reino de los cielos. Bienvenido al reino de Dios. Bienvenido a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Busque la forma de aprender más de la palabra. Si usted no está en una situación que no puede asistir a reuniones multitudinarias, busque en internet, busque en la radio, en la televisión, mensajes, fuentes de información bíblica y aprenda más de la palabra de Dios. Puede también escuchar más enseñanzas de este siervo y amigo suyo
En Facebook, con mi nombre es Silas Israel, con Y Israel, y con el mismo nombre, Silas Israel, en YouTube, en Twitter, en Instagram y en otros medios. Búsquenme, en YouTube hay mucha enseñanza, en Facebook, y aprenda más de la palabra de Dios. Que el Señor quede con ustedes, gracias por escucharme, y recuérdese, Jesús dijo, recuérdate, Él está con nosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Que parte de yo estoy contigo, tú no has entendido, ahora lo entendiste, gózate, porque Él vive, ya fuimos curados, ya fuimos sanados y libres a través de su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Amén y amén.